Ele abriu a porta, e tudo parou. O sorriso desapareceu do rosto dele em um segundo, porque aquilo não deveria estar ali. E alguém ali dentro estava pagando um preço que ele nunca imaginou. O silêncio gritava. Os olhos evitavam os dele. E havia culpa, pesada, sufocante, escondida em cada canto daquela casa. Enquanto ele construiu riqueza lá fora, alguém aqui dentro perdeu tudo. Não foi um erro. Não foi azar. Foi uma escolha. Uma escolha feita em segredo. Um sacrifício que ninguém pediu, mas que alguém teve que carregar sozinho. Naquele instante, ele percebeu que não era a vítima. Talvez nunca tenha sido. Porque algumas histórias não são sobre quem venceu. São sobre quem foi deixado para trás. E quando a verdade começar a aparecer, você também vai ter que decidir. De que lado você realmente está? El coche negro se detuvo frente a la casa sin hacer ruido. No era una mansión. No era un lugar que alguien como él soliera visitar. Las paredes estaban desgastadas, la pintura descascarada por el sol y los años. Aún así, algo en ese sitio le apretó el pecho antes incluso de bajar. Alejandro respiró hondo. Tragic Carl. Reloj brillante. Zapatos que jamás habían pisado ese tipo de suelo. Había vuelto sin avisar, convencido de que nadie podía sorprenderlo ya. Durante años, el poder y el dinero le habían enseñado que todo se controla o se compra. Pero aquella puerta cerrada parecía resistirse ambas cosas. Dentro, Lucía estaba sentada a la mesa con las manos temblando. Frente a ella, un vaso de agua que no había probado. Había aprendido a esperar en silencio, a no pedir, a no levantar demasiado la voz, porque la vida le había demostrado que hacerlo no cambiaba nada. A su lado, Mateo, su hijo, dibujaba en una hoja usada. Tenía los labios apretados, concentrado, como si así pudiera mantener el mundo en orden. Mamá susurró. ¿Vie Vennerhoy? Lucía no respondió enseguida. Miró el reloj viejo de la pared, que llevaba meses adelantado. No sabía si Alejandro vendría algún día. Solo sabía que, si lo hacía, no estaba preparada. El golpe en la puerta sonó seco, inesperado. Mateo levantó la cabeza. Lucía sintió como la sangre se le iba de la cara. Cuando abrió, Alejandro estaba allí, más alto, más distante, pero con los mismos ojos que había amado años atrás. Ojos que ahora miraban la casa como si no encajara con la imagen que tenía en la cabeza. «Hola», dijo él, con una voz segura que no dejaba ver nada. «Lucía Trego Saliva. No sabía que venías». Él entró sin responder. Observó cada rincón. El sofá viejo. La pared agrietada. El olor a café barato. Era un mundo que no reconocía. Y, sin embargo, algo le resultaba incómodamente familiar. Mateo se quedó quieto, observándolo. No sabía quién era ese hombre elegante que llenaba la habitación solo con estar de pie. Alejandro bajó la mirada y se encontró con esos ojos. Grandes, oscuros, atentos. Algo se movió dentro de él. Rápido, incómodo. ¿Quién es?, preguntó Mateo, mirando a su madre. Lucía dudó una fracción de segundo demasiado larga. Un amigo. Alejandro frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Se sentó despacio, como si temiera romper algo invisible. El silencio se hizo espeso. Cada respiración parecía sonar demasiado fuerte. Mientras hablaban de cosas pequeñas, del clima, del viaje, de nada, Alejandro no podía apartar la vista del niño. Había gestos, detalles mínimos, la forma de fruncir la nariz, la manera de sujetar el lápiz, cosas que su mente rechazaba conectar. Lucía lo notó, y el miedo empezó a crecerle por dentro. Pasaron los minutos. Alejandro sacó el teléfono, respondió mensajes importantes, habló de negocios millonarios con naturalidad. Elkin traced era brutal. Afuera, su mundo. Aquí dentro, otro que apenas sobrevivía. Mateo observaba en silencio. No entendía las palabras, pero entendía el poder, y entendía la distancia. De pronto, alguien golpeó la puerta con fuerza. No fue un golpe normal. Fue exigente, autoritario. Lucía se puso de pie de inmediato. «No abras», susurró Alejandro, confundido, pero ya era tarde. Dos hombres entraron sin pedir permiso. Uno de ellos llevaba papeles en la mano. El otro miraba alrededor con desprecio. «Lucía Fernández», dijo el primero. «Venimos por la deuda».
Mateo se levantó de un salto. Mamá, Alejandro se puso de pie. ¿Qué está pasando aquí? Lucía temblaba. Yo ya expliqué que necesito más tiempo. El hombre negó con la cabeza. Se acabó el tiempo. O paga hoy, o mañana esto ya no será suyo. Señaló la casa, el espacio, la única seguridad que Mateo conocía. Alejandro miró a Lucía, luego al niño, luego a los hombres. Algo ardió en su pecho, pero no entendía aún qué era. ¿Cuánto? Preguntó, frío. Lucía lo miró aterrada. No. Pero el hombre respondió la cifra. No era nada para Alejandro. Absolutamente nada. Sacó la cartera. Los hombres sonrieron. Lucía dio un paso adelante. No, repitió. Por favor. Alejandro se detuvo. ¿Por qué? Ella bajó la mirada. Sus labios temblaban. Mateo se aferró a su mano. Porque este dinero, susurró, no arregla lo que ya se rompió. Los hombres dieron un paso más. Decidéis. Alejandro miró al niño. Mateo lo miraba a él, con miedo y algo más, expectativa. Y en ese instante, Alejandro entendió que no había llegado a una casa cualquiera. Había llegado al lugar exacto, donde algo terrible llevaba años ocurriendo. Y aún no sabía que lo peor estaba a punto de suceder. Alejandro permaneció en la sala, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Los hombres habían recogido su pago y desaparecido tan rápido como llegaron. Pero el peso en la habitación no se había ido. Lucía estaba pálida, y Mateo se abrazaba a su pierna, buscando seguridad que ni él sabía cómo ofrecer. No debiste, comenzó Alejandro, pero detuvo la frase antes de que sonara acusatoria. No podía culparla aún, no con esa mirada, no con el miedo que le recorrió la columna vertebral. Ella lo miró, ojos grandes, inundados de lágrimas, y algo en su interior se rompió. Yo hice lo que tuve que hacer. La voz le temblaba, baja, como si sus palabras pudieran romperse en cualquier momento. Por Mateo, por él. Él respiró hondo, intentando controlar la ira y la confusión que bullían en su interior. No estaba acostumbrado a sentirse impotente. Su vida había sido de control absoluto, el poder y el dinero asegurando cada detalle. Y sin embargo, en ese momento, se sintió vulnerable, expuesto a algo que no podía arreglar con nada de lo que conocía. Lo entiendo, dijo finalmente, más para sí mismo que para ella. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Lucía bajó la mirada. Porque sabía que no entenderías. Porque no hay forma de que entiendas lo que significa vivir así, sin opciones, sin nadie que cuide de ti. La voz se quiebra. Sus manos temblaban sobre la mesa. Lo hice sola. Siempre sola. El silencio se alargó, pesado y lleno de palabras que no se atrevían a decir. Alejandro miraba cada línea de su rostro, cada gesto, intentando comprender la profundidad de aquel sacrificio. Algo que había ignorado por años. Algo que la había definido y marcado. Algo que lo hacía sentir tanto dolor como fascinación. Lucía, murmuró, acercándose lentamente, intentando cortar la distancia entre el mundo que conocía y el que ella había habitado siempre. No tenías que cargar sola con esto. Ella lo miró con incredulidad. Tú, nunca me viste así. Un escalofrío recorrió la sala. Mateo apretó su mano, y Alejandro notó cómo el niño se aferraba a ella con desesperación. La injusticia era casi tangible. Su mundo de privilegio y riqueza, contrastando con la lucha silenciosa de esta mujer, de esta familia. Unos minutos de quietud y tensión hicieron que cada respiración se sintiera más pesada. Alejandro observó el lugar, la pobreza no solo física sino emocional. Todo lo que había creído controlar estaba aquí completamente fuera de su alcance. Y sin embargo, algo profundo dentro de él empezó a cambiar. Nunca quise, dijo Alejandro, vacilante. Nunca quise que fuera así. Su voz era más suave ahora, cargada de emoción y de un dolor que él mismo apenas comprendía. Si hubiera sabido, se detuvo, porque sabía que las palabras no serían suficientes. Lucía bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas que no podían dejar de fluir. La verdad estaba en el aire, una verdad que ninguno de los dos podía enfrentar del todo. Y entre ellos, un sentimiento prohibido comenzaba a surgir. No era solo la atracción de los años pasados, sino algo más intenso, la mezcla de vulnerabilidad, necesidad y secreto que los ataba más que cualquier otra cosa. Mateo interrumpió el momento, levantando la voz. Mamá, se giró hacia él, con miedo y frustración mezclados.
¿Va a pasar algo malo otra vez? Lucía se arrodilló, abrazando al niño con fuerza, y Alejandro se acercó, dudando. No podía tocarla todavía, no podía invadir un espacio que no le pertenecía. Pero los ojos de ella lo buscaban, y él vio algo que no esperaba. Una chispa de esperanza, débil pero presente. No, no voy a dejar que nada te pase, dijo Alejandro, aunque la voz sonaba extraña incluso para él. Te lo prometo. Pero la promesa estaba llena de tensiones que ni él ni ella podían controlar, porque en la mente de Alejandro algo no cuadraba. Algo en esa deuda, en la manera en que los hombres entraron, en la forma en que Lucía había manejado todo. Había secretos que aún no salían a la luz. Y entonces sucedió. Mientras él revisaba la habitación distraído, su mirada se cruzó con algo que no esperaba. Una carta arrugada, escondida debajo del cojín del sofá. La reconoció al instante. No era cualquier papel. Era de alguien que había estado observando, manipulando, controlando desde las sombras. La letra era firme, clara, pero la amenaza contenida en ella era evidente. Lucía lo vio abrirla y trató de alcanzarlo, pero Alejandro ya la había leído. Sus ojos se abrieron, y por primera vez se vio reflejado en ellos algo que no podía borrar. Miedo, traición, un giro que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre esta familia, sobre ella, sobre él mismo. Esto, dijo, apenas audible. Esto no puede ser verdad. Ella retrocedió, confusa, temerosa. ¿Qué? Su voz se quebró. ¿Qué encontraste? Pero Alejandro no respondió. La carta temblaba ligeramente entre sus manos. Y en ese instante, Mateo comenzó a llorar, confundido por la tensión, por el miedo que ahora llenaba la sala, por la injusticia que parecía envolverlos. El aire se volvió denso. La luz de la tarde entraba a través de la ventana, iluminando la habitación con un tono cálido que contrastaba con la tensión helada que se extendía entre ellos. Alejandro levantó la mirada hacia Lucía, y ambos entendieron que nada volvería a ser igual. Todo lo que creían seguro, todo lo que habían soportado, estaba a punto de estallar. Y mientras él doblaba la carta lentamente, con las manos temblorosas, algo dentro de Lucía también cambió. Miedo, sí, pero también una certeza que no podía negar. Algo terrible se acercaba, y el sacrificio que había mantenido en secreto estaba a punto de ser revelado de la manera más injusta imaginable. La cámara imaginaria de la mente del espectador recorrería la habitación. La tensión, la vulnerabilidad, la riqueza y el poder contrastando, la incomodidad que ardía entre ellos, y la sensación de que un giro inevitable estaba a punto de romperlos a todos. Alejandro dejó caer la carta sobre la mesa. El papel tembló ligeramente, como si contuviera todo el peso de lo que estaba por venir. Lucía y Mateo se acercaron, pero el espacio entre ellos ya no era solo físico, era emocional, psicológico, moral. Y aunque Alejandro intentaba tomar la iniciativa, comprendió que estaba atrapado en algo que no podía controlar con dinero, con fuerza ni con voluntad. El último plano mental, la carta abierta, la luz de la tarde sobre las manos temblorosas de Alejandro, Mateo abrazando a su madre, y Lucía enfrentando la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. La cámara se detiene allí, dejando al espectador con la pregunta que lo consume. ¿Quién está realmente detrás de todo esto, y qué precio tendrá que pagar cada uno de ellos? La historia no solo ha cambiado, ha dado un giro imposible de ignorar. La traición, el amor prohibido, el sacrificio y la injusticia convergen en un instante que redefine todo lo que Alejandro pensaba que controlaba. Y el final del capítulo deja al espectador emocionalmente invertido, temblando ante lo que inevitablemente sucederá después. El sonido de la carta sobre la mesa parecía retumbar en toda la sala. Alejandro no podía apartar la vista de esas palabras. Cada línea un golpe, cada frase una puerta a un pasado que nunca había conocido. Lucía permanecía a su lado, temblando, abrazando a Mateo, incapaz de explicar lo que había estado guardando durante años. La tensión había crecido hasta un punto casi insoportable. Ahora, no quedaba lugar para medias verdades. Alejandro, susurró, apenas audible. Todo esto, se detuvo, tratando de encontrar fuerza en su propia voz. Yo hice lo que tuve que hacer. Por él, por Mateo. Él levantó la mirada, la gravedad de la situación ya marcando sus rasgos. La carta en sus manos detallaba cada sacrificio que ella había hecho para mantener al niño a salvo, cada engaño que había tenido que soportar para protegerlo. No había trampa, no había mentira, solo supervivencia. Y,
Aún así, el dolor que ella había cargado sola era insoportable de ver. «Lucía», dijo él, la voz grave y tensa. «Todo este tiempo, tú llevaste esta carga sola». Se acercó, sin tocarla todavía, solo queriendo que entendiera que finalmente lo veía. Nunca pensé que... Ella lo interrumpió con un sollozo ahogado. Nunca tuve opción. Nunca tuve a alguien que me viera de verdad. Nadie que entendiera que a veces la vida te obliga a elegir entre lo que quieres y lo que debes hacer. Alejandro respiró hondo, sintiendo como algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La mujer frente a él no era solo la madre de su hijo, era una fuerza silenciosa que había sostenido todo lo que él creía imposible de sostener. Y en ese momento, entendió lo que había perdido al no estar allí antes. Mateo lo miró, confundido, con ojos llenos de preguntas. Alejandro se agachó a su nivel, suavizando su tono. «Mateo, todo lo que pasó no fue tu culpa. And I did too, mama». El niño lo miró, dudando. «Ni siquiera mía. Pero ellos», dijo Mateo, señalando la puerta, recordando los hombres que llegaron el día anterior. «¿Por qué vinieron?» Lucía respiró profundamente y decidió que era hora de abrir la última puerta, de dejar que la verdad finalmente iluminara la sombra que los había perseguido. Esa deuda no era real. Alejandro la miró, confundido, esperando la continuación. Era un engaño, una manipulación para separar lo que nadie podía controlar, a ti y a nosotros. La incredulidad llenó el rostro de Alejandro. ¿Qué? Sí, continuó ella. Todo esto fue planeado por alguien que quería controlar mi vida, y la tuya a su manera. Pero no podía destruir a Mateo. Así que hice lo que era necesario. Mantenerlo a salvo, aunque me costara todo lo demás. El peso de las palabras cayó sobre Alejandro como un golpe físico. Todo el enojo que había sentido hacia ella, toda la confusión por los secretos y las deudas, se transformó en una mezcla de admiración y culpa. Se sentó frente a la carta, estudiando cada línea, comprendiendo la magnitud de su sacrificio. Cada decisión, cada mentira, cada lágrima que ella había ocultado, ahora se veía clara. «Lucía», murmuró, «nunca debí juzgarte. Nunca debí suponer que no habías hecho todo por él». Ella bajó la mirada, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo hice porque no había otra opción, y porque sabía que tú no podías verlo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero ahora sé que quizás lo entiendes». El momento era tenso, cargado de emociones que parecían expandirse en la habitación. Alejandro se levantó lentamente, cada paso medido, mientras su mirada buscaba la de ella. Finalmente se detuvo a su lado, y por primera vez, sin palabras, le ofreció un gesto de comprensión, de respeto, de admiración silenciosa. Mateo se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia Alejandro. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo, todos los miedos, las dudas y la injusticia de los últimos días parecieron desvanecerse por un instante. Alejandro correspondió al abrazo, sintiendo como su propia dureza comenzaba a ceder ante la vulnerabilidad que lo rodeaba. «Papá», dijo Mateo, con voz temblorosa, «todo va a estar bien, ¿verdad?» Alejandro lo sostuvo más cerca. «Sí, hijo, ahora sí va a estar bien». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que la paz no era instantánea. La justicia emocional, la reconciliación, todo eso necesitaba tiempo. Pero era un inicio, un primer paso real. Lucía lo observaba, viendo cómo Alejandro no solo entendía, sino que también aceptaba la verdad y la carga que ella había llevado en silencio. Y, en ese instante, algo más surgió entre ellos. Un respeto profundo, mezclado con la chispa de un afecto que siempre había existido pero que las circunstancias habían mantenido reprimido. El aire en la sala parecía respirar de manera distinta. La tensión seguía allí, pero ahora tenía un propósito. La verdad había sido revelada, y con ella, la oportunidad de reconstruir lo que había sido roto. Alejandro tomó la carta y la dobló cuidadosamente, como si sostuviera más que papel. Sostenía el pasado, los secretos, el dolor y, ahora, la claridad. «Lucía», dijo finalmente, con voz firme pero suave, «no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo asegurarme de que nadie más pague por ello». Ella lo miró, con un brillo de esperanza en los ojos. «Juntos». Él extendió la mano hacia ella, no solo como señal de reconciliación, sino como símbolo de algo más profundo, confianza,
comprensión, un acuerdo silencioso de que ahora serían aliados, no solo en la protección de Mateo, sino en enfrentar cualquier desafío que viniera. La tarde avanzaba y la luz dorada bañaba la sala, reflejando los rostros de los tres, marcando un contraste entre la oscuridad que habían atravesado y la claridad que comenzaba a emerger. Cada sombra parecía más ligera, cada respiración más libre. Mateo se acercó a la ventana, mirando fuera, como si intentara medir la distancia entre el pasado y lo que vendría. Alejandro y Lucía se quedaron detrás de él, observando en silencio, sabiendo que la vida no sería perfecta, que el camino por recorrer aún tendría obstáculos, pero también sabiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, había liberado algo que el dinero, la mentira y el miedo nunca podrían comprar: la conexión genuina, la justicia emocional y la posibilidad de un futuro juntos. Lucía finalmente se sentó junto a Alejandro, dejando que el niño jugara con calma entre ellos. No hubo palabras grandiosas, solo miradas que decían todo: amor, respeto, alivio y la promesa silenciosa de reconstruir lo que había sido roto. El último plano mental del espectador recorre la habitación, la carta doblada sobre la mesa, los tres juntos, la luz dorada entrando, los rostros llenos de emoción contenida, de reflexión, de la comprensión de que incluso en la injusticia y el dolor siempre hay un hilo de esperanza que puede convertirse en redención. Mientras la cámara imaginaria se aleja, se percibe un sentimiento de cierre. Las acciones han tenido consecuencias, los secretos han sido revelados, y cada personaje ha cambiado. No es un final perfecto, no es un cuento de hadas, pero es real. Y en esa realidad hay crecimiento, hay perdón y hay posibilidad de amor y de justicia, aunque solo sea pequeña. El capítulo termina con un silencio cargado de emoción, dejando al espectador con la sensación de alivio y reflexión. La verdad ha sido descubierta, las heridas comienzan a sanar, y aunque la vida seguirá presentando desafíos, la conexión humana, el sacrificio y la honestidad han abierto la puerta a algo mejor. La vida a menudo pone a prueba nuestro corazón y nuestras decisiones, y los sacrificios silenciosos pueden ser más valiosos que cualquier riqueza. La verdad, aunque dolorosa, libera. El perdón y la comprensión construyen puentes donde antes había distancia. La justicia emocional y la honestidad pueden restaurar relaciones rotas y abrir espacio para la esperanza y el amor verdadero, incluso después de años de dolor y secretos.